Este video contiene spoilers del manga de Hajime no Ippo. Nosotros ya sabemos muy bien la razón del retiro de Ippo, y si no, te invito a ver el video que subí hace poco hablando de esto. Pero bien sabemos que fue por el daño acumulado, porque comenzó a tener síntomas extraños y su cuerpo no lo obedecía de la manera que debería. Todo esto sabemos que comenzó gradualmente, luego del combate de Ippo en contra Kojima, pero todo esto salió a la luz de una manera imparable luego de su combate en contra Alfredo González. Un combate en donde Ippo recibió una cantidad de daño incalculable. Básicamente fue un saco de boxeo la mayoría del combate, hasta que finalmente sus puños pudieron alcanzar al segundo del mundo, mediante intercambios. Ni siquiera eran golpes en donde Ippo tuviese completamente el control del combate, sino que brutales intercambios. Aunque por la resistencia e insistencia de Ippo y la cantidad de daño que se estaba tragando, él era el menos lastimado entre comillas con estos intercambios, pudiendo hacer mucho daño en Alfredo González e incluso lo lanzó a la lona en un par de ocasiones. A pesar de que Alfredo estuvo a punto de ser noqueado por Ippo, hubo una luz que lo iluminó en el último momento, y eso fue recordar a su meta, recordar a Ricardo Martínez, recuperando la compostura, estando listo para enfrentar a un Ippo que estaba casi muerto, literalmente. Y de esta manera Alfredo habló hacia sí mismo que no podía dejar a Ippo llegar a Ricardo, y esto fue por una simple razón, porque una tragedia podía suceder, pasando a noquearlo con una contra bestial de derecha. Ahora podríamos preguntarnos si estas palabras tienen sentido, si realmente pudo haber sucedido alguna tragedia a Ippo si es que llegaba a enfrentar a Ricardo Martínez, y creo que la respuesta es un claro sí, y te explicaré el porqué. Obviamente, Ippo hubiese ido al combate en contra Ricardo, aunque tuviese estos síntomas extraños, ya que bien en su combate en contra Antonio Guevara, que sucedió mucho después, él ocultó que no estaba perfecto de salud. Él era consciente que su cuerpo no era igual que antes, y si es que pasó muchos meses, e incluso fue suspendido del gimnasio para recuperarse, e incluso de esa manera no lo logró. ¿Creen que si hubiese ganado y hubiese podido ir contra Ricardo, hubiese dicho algo? ¿Ippo hubiese sido sincero sobre su cuerpo? Para nada. Las expectativas de todos, y sobre todo de su entrenador Genji Kamogawa, hubiesen vencido la propia voluntad de Ippo. Esa voluntad de querer retirarse o querer tomar la distancia de ese enfrentamiento, y se hubiese subido al cuadrilátero en contra el mejor del mundo, Ricardo Martínez. Y al igual que en su combate en contra Alfredo González, Ippo hubiese soportado todo el castigo posible, hubiese seguido adelante una y otra vez, no se hubiese rendido. Recibiría todos los golpes que fuesen necesarios para que eventualmente sus puños pudiesen alcanzar a Ricardo Martínez, pero bien sabemos que el campeón mundial de la WBA no es alguien compasivo. Simplemente tenemos que pensar en su combate en contra Eiji Date, en donde a pesar de que Ricardo Martínez sabía que estaba destrozando el cuerpo de Date, a pesar de que sabía que podía llegar a suceder una tragedia, se lo seguía golpeando, no se iba a detener, porque es un boxeador y ese era su trabajo, golpear y ganar el enfrentamiento. También pudimos ver un poco más de su faceta sanguinaria en su combate en contra Wally, a quien también destrozó, y por supuesto pudimos ver por primera vez su rostro sanguinario, con esos ojos inyectados en sangre, con una sonrisa muy maléfica. Claramente no hubiese tenido ningún miramiento en noquear a Ippo o incluso algo más, cosa que yo creo que sí podría haber sucedido. Ippo sí podría haberse roto por completo, porque seamos conscientes que en ese instante nuestro protagonista no tiene demencia pugilística, únicamente tuvo muchos síntomas de esta enfermedad por el daño acumulado que poseía, y eso fue porque no se tomó el suficiente tiempo de descanso entre combates. De hecho, si es que recordamos a otro personaje, Ryuichi Hayami, uno que ya conocemos de la época del anime, este personaje actualmente tiene una mandíbula de cristal y no soporta absolutamente nada de castigo, y todo esto, según Kobashi Kenta, otro ex personaje de la obra, es debido a que no se ha tomado un buen descanso, y nos ha expresado que él cree que con 1 año o 2 años de descanso fuera del cuadrilátero, Ryuichi Hayami podría volver a ser el mismo, podría recuperarse de este daño acumulado y de esta mandíbula de cristal que tiene por la cantidad de golpes que ha recibido en el cuadrilátero. Y de esa misma manera Ippo ya lleva
más de un año retirado en la obra, posiblemente ya nos acercamos a los 2, que es exactamente el tiempo que dijo Kobashi. Y eso es en este caso en donde Hippo tuvo síntomas y se tomó el descanso y se retiró, pero si hubiese recibido nuevamente una paliza en contra de Ricardo que no se hubiese medido, claramente la enfermedad sí podría haber surgido realmente en Hippo, una enfermedad que podría haberlo llevado a un desastre, a un fallecimiento en el ring y a un final más similar al de otro manga que muchos conocen muy bien. Ahora podríamos viajar a otro tema que muchos se han preguntado en el último tiempo. ¿Qué va a suceder con Takeshi Sendo luego de su enfrentamiento en contra de Ricardo Martínez? Algunos creen que podría ser una especie de análogo a la situación que expuse aquí, que Sendo, al igual que en su combate en contra de Alfredo González, recibe una cantidad de daño muy pero muy considerable en contra de Ricardo Martínez, y esto desencadene en él un daño acumulado a tal punto que termine igual que Hippo, o incluso, como piensa la mayoría, mucho peor, con una enfermedad que no sea para nada reversible. En verdad no creo que eso suceda tal cual, porque hay una clara diferencia entre la carrera profesional de Takeshi Sendo con la carrera profesional de Hippo Makunouchi, y esto fue por la cantidad de descanso que se daban entre peleas. Takeshi Sendo se llegó a dar más de un año de descanso en un combate, por ejemplo, como el que tuvo en contra Hippo, en donde no solo terminó con las costillas rotas, sino que también recibió mucho daño, por supuesto, en la cabeza, recibió golpe casela, recibió el Dems Roll de lleno, etc. Y es por eso que necesitó más de un año de descanso para volver al cuadrilátero. En cambio, Hippo, cuando recibió palizas, como por ejemplo en su combate en contra Kojima, solo pasaron un par de meses para que luego enfrentara a Alfredo González y recibiese esa paliza de la vida. Lo mismo podríamos hablar de su combate en contra Wally, en donde luego de ganar, aunque pareciera que no fue una victoria por la paliza que le dieron, tampoco se esperó mucho tiempo para enfrentar a Kojima, y de esta manera el daño se fue acumulando y acumulando, desencadenando lo que sabemos muy bien en estos síntomas de Hippo. Posiblemente, a pesar de que Takeshi Sendo reciba mucho daño, el tiempo de descanso que se da creo que es más que suficiente para recuperarse de las heridas, y es por eso que puede estar al 100% en cada combate. E incluso si es que quisiera pensar en el supuesto que la paliza que va a recibir de Ricardo es tan pero tan importante que puede causarle algún daño permanente, creo que será muy pero muy similar a la situación que llegó a tener Hippo, es decir, un par de síntomas, unos problemas para controlar su cuerpo o algo por el estilo. Realmente no me imagino a Sendo falleciendo como muchos piensan, ni tampoco me lo imagino terminando con demencia pugilística a lo Genpachi Nekota. No me imagino ningún otro personaje que llegue a estar tan mal como ese. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerda dejarme tu opinión en los comentarios, de verdad me gustaría saber qué crees que hubiese pasado en un Hippo vs Ricardo Martínez. ¿Estás de acuerdo con mi opinión? ¿Qué crees que va a pasar con el Ricardo vs Sendo que se aproxima esperando que comience este año? Buenas noches, recuerda suscribirte para más Jaime no Hippo.